Buenos días, queridos estudiantes de primero medio. Vamos a comenzar con la retroalimentación de su ficha número 5. El objetivo será que ustedes logren comprender las ideas liberales en América. Esto significa cuál fue el impacto, la trascendencia o la importancia de que hayan llegado las ideas liberales a América. En la primera parte de la actividad, hay que recalcar que esta actividad se hace esencialmente con la ficha. No se va a utilizar en esta ocasión el libro de historia. Nos entrega dos documentos. Ya dijimos anteriormente que el primer documento hablaba del liberalismo y de cómo las ideas liberales ayudaron al proceso de independencia, pero también fueron fundamentales para los procesos de reorganización y reestructuración de los estados posterior a las independencias. ¿Ya? Con la instauración y consolidación de los gobiernos, una reorganización social y que rescata que para los americanos, para los hispanoamericanos fue realmente importante el tema de la constitución escrita para organizar el poder político y garantizar las libertades individuales. Y por otro lado, el documento número 2 que se centraba en la importancia de la ilustración y cómo de la ilustración se llega al liberalismo en América. Ahora bien, la pregunta dice ya cuáles son los planteamientos y si son diferentes, y no se presenta un pensamiento diferente, ya que en ambos se rescata el impacto del liberalismo y la ilustración y que tienen relación. O sea, la base del liberalismo es el movimiento de la ilustración. La segunda pregunta dice, para ambos, ¿qué importancia tiene la difusión de las ideas liberales en América? Y las ideas liberales van a significar la mejor opción para la organización de los nuevos estados en la América hispana. Recordemos que los criollos nunca habían estado en el poder, entonces no sabían cómo gobernar. Y al no saber cómo gobernar, las ideas del liberalismo le dan una opción, y le dan una opción para formar estados nacionales que van a ser de cierta forma un manual para gobernar y que los va a alejar de sistemas autoritarios como el de la monarquía española, que tuvieron que regirse por él durante 300 años. Entonces, desde conceptos de súbdito, de obligación, de obediencia, a pasar a un liberalismo con una libertad, con derechos, ya claramente va a ser una mejor opción. ¿Y cómo se difundió el liberalismo en América? Primero, muchos de los criollos más acaudalados de toda América hispana fueron a Europa a estudiar y de ahí obtuvieron las ideas desde principalmente Francia. De ahí trajeron la idea y las propagaron por asambleas y periódicos que en un primer lugar, porque estas ideas llegaron en un principio cuando estaban en el proceso de independencia. Entonces, dentro de esa forma, muchas de estas ideas fueron propagadas de forma clandestina para llegar a la población. Recordemos que como vimos anteriormente, no todos son ciudadanos, ¿ya? Las mujeres, los niños, los indígenas, los mestizos no son ciudadanos. Entonces, cuando estamos hablando de política en el siglo XIX en América, estamos hablando de los ex criollos, de los herederos de la cultura española y de la clase social alta, ¿ya? Luego, la segunda actividad era quizás tediosa para ustedes porque muchas veces no les gusta leer, pero era sobre el discurso de Angostura de Simón Bolívar, considerado uno de los próceres de la patria, de la liberación americana. Y en ese sentido ustedes debían ir leyendo e ir estableciendo ciertas características, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Yo fui leyendo y para los que tienen el documento impreso, fotocopiado, pueden ir destacando. Yo lo fui leyendo desde el computador y lo que fui haciendo fue ir colocando al tiro el listado de características. La primera pregunta dice solo nombra. Entonces yo fui viendo que salían conceptos como ciudadano reiteradamente, soberanía nacional, ejército nacional, congreso o parlamento, el concepto de pueblo, de república, de libertad, de elecciones periódicas y de constitución.
En esencia, lo que dice el discurso de Simón Bolívar es que él entrega el poder para que se comience a formar una soberanía nacional real, porque si él se mantiene en el poder va a terminar siendo un sistema autoritario, igual como el que conocían antes con la monarquía española. Y la pregunta número 2 dice, explica 2, estableciendo qué relación presenta con lo que se está viviendo en la América de post-independencia. Entonces, en la América post-independencia van a buscar formar sus propios estados nacionales. Entonces, el ciudadano se va a relacionar principalmente con que es una persona que ejerce la soberanía popular y que tiene derechos y deberes. La soberanía popular va a ser la voluntad soberana de los ciudadanos. El ejército nacional va a ser un ejército profesional que defienda a su nación y que por lo tanto le es leal a ella, ¿ya? Porque es un ejército permanente. No es como antes que existían los ejércitos mercenarios que al que le pagara más se iban. Entonces aquí ya hay una lealtad. El Congreso o Parlamento, coloco esos dos conceptos porque a veces los documentos dicen Congreso y en el otro el Parlamento, pero son sinónimos. En ellos el poder legislativo es el poder legislativo, o sea, está hablando ya de una división de poderes y que son los que esencialmente crean las leyes y fiscalizan al Ejecutivo. El pueblo, que es considerado como el grupo o comunidad que reside en una nación y que ejerce el poder soberano. Entonces, dentro de esta concepción de pueblo, los mestizos, los indígenas, las mujeres, los niños no son pueblo. La república, que habla de la división del poder en distintas instituciones, para que no haya un abuso de poder. La libertad como base del liberalismo, o sea, el liberalismo nos dice que sin libertad no puede existir un gobierno liberal. Las elecciones periódicas que permiten la elección de las autoridades, que van a ir siendo rotativas, que van a tener un tiempo estipulado, y la constitución, que son las leyes que estructuran el Estado. Luego, la pregunta número 3 dice, explica por qué el liberalismo es una buena opción al momento de pensar en la creación de los nuevos estados americanos. El liberalismo es una buena opción, ya que era el ejemplo de lo que desearon por más de 300 años. Significaba un modelo político que rompía con las monarquías absolutas y los abusos de poder y le permitía tener derechos y libertades. O sea, por eso era su mejor opción. No estamos diciendo, porque nosotros nos vamos a dar cuenta de que la primera república va a ser autoritaria en Chile, pero aún así no va a ser un régimen monárquico. Aún así van a existir libertades, aún así van a existir derechos. Que no sean para todos, va a ser claro, pero ya se está avanzando en una estructura de sociedad distinta a la que se conocía por el antiguo régimen. Entonces, principios como la libertad, como la división de los poderes, como romper con el abuso por parte del mandatario, ya romper con figuras tan importantes como los reyes que hacían literalmente lo que ellos deseaban. Entonces, el liberalismo es la mejor opción de gobierno, ya se va a transformar en república unitaria, en repúblicas federales, como vamos a ir viendo, pero van a ser esenciales. Y la última pregunta dice, ¿por qué se sostiene que los derechos y beneficios del liberalismo no llegaron de igual manera a todas las personas? Eso va ligado principalmente a la concepción de que no todos son considerados pueblo y no todos son considerados ciudadanos. Lamentablemente, dentro del inicio de la república en Hispanoamérica, se va a considerar que no todas las personas tienen los recursos ni las capacidades para ser considerados ciudadanos de pleno derecho. Esencialmente porque hay un alto índice de población analfabeta, que no sabe leer, que no sabe escribir, que no sabe expresarse, que viven en condiciones de pobreza extrema, que entornan a su vida a los vicios, a los juegos, a las borracheras, que es lo que nos comentan los libros del siglo XIX. Pero en verdad es una forma de la élite criolla de mantener el control y el poder de la población, que con el tiempo se va a ir democratizando y que lo vamos a ir estudiando dentro de este año y el próximo. Espero que hayan comprendido el impacto de las ideas liberales, que hayan entendido que el liberalismo fue fundamental para la formación de los nuevos estados. Que se encuentren muy bien. Adiós.